Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor que echa fuera el temor. Los dos que no pueden vivir juntos, porque si nuestro amor es perfeccionado, el amor perfecto echa fuera el temor. Y hoy vamos a compartir cómo hacerlo. ¿Cuál es nuestra parte en echar fuera el temor o los temores que podemos llegar a tener? Pero todo comienza con el Señor, todo comienza con Dios. Y toda esta porción que el apóstol Juan está hablando del amor y que dice Dios es amor, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a Jesucristo a morir en propiciación para perdón de nuestros pecados. Inclusive en el capítulo 4, el versículo 19, dice, nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Y este es el punto fundamental. En algunas versiones traducen, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Pero está muy bueno esto de decir, nosotros amamos en general el amor que le damos a Dios, pero también el amor que le damos al prójimo es producto de este amor que Él nos ha dado, porque Él nos amó primero. Pero el creyente tiene que crecer en madurar el amor que Dios nos ha dado, en dar un lugar para que desarrolle. En la carta de Pedro, al hablar de los bebés, dice que debemos procurar la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Y habla de crecimiento para salvación. En el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, también dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y por ahí está la clave para quitar de nuestra vida los temores, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero también debemos crecer, entonces, en el amor, en este amor pleno, porque el amor perfecto que nombra aquí el apóstol Juan es el amor maduro, el amor pleno.
En primer lugar, el amor perfecto, el amor maduro, se refleja en el amor al prójimo, porque este es el mandamiento de Dios. Juan había dicho, este es el mandamiento nuevo que les doy, que se amen unos a otros. Pero él reflexiona también y dice, en realidad este es el mandamiento del principio, porque el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este amor que nosotros tenemos, que maduramos, el amarnos unos a otros, este es el amor que solo se logra en la presencia de Dios, con la presencia de Dios, con Dios interviniendo en nuestra vida. Muchas veces pensamos en que somos el centro del universo, que Dios tiene que darnos, que todos tienen que darnos, que todos tienen que oírnos, que todos tienen que amarnos, pero la verdad es que el amor maduro está pensando más en dar y dar de este amor a otros. Cuando C.S. Lewis escribe Cristianismo y nada más, él dice literalmente, «Cuánto me disgusta que los demás me desdeñen, que no me tomen en cuenta, que se crean superiores a mí o alardeen», dice C.S. Lewis. Cuando ocurre eso en alguno de nosotros, y si nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de que somos orgullosos y pensamos que estamos en el centro del mundo. Y él C.S. Lewis consideraba el orgullo como la suprema maldad y la principal causa de desgracia en los hogares y las naciones. Lo llamó algo así como un cáncer espiritual que devora la posibilidad de tener amor, satisfacción e incluso sentido común. No somos los únicos en el mundo y la manifestación de este amor será una manifestación del amor que está madurando, del amor perfecto. Quizás el buen ejemplo está en la parábola de Lucas del buen samaritano. Aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que lo dejaron medio muerto. Y entonces pasó un levita, pasó un sacerdote, viéndolo, pasaron de largo. Pero el samaritano pasó, lo vio, fue movido a misericordia y actuó para que él tuviera sanidad y para que pudiera reponerse de aquel ataque. Pero esta pregunta, esta parábola, este relato surge de la pregunta de los fariseos, de los escribas, de los conocedores de la ley que decían ¿cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, ¿qué leen en la palabra? Pensando en este mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la ley y los profetas, es el resumen, es lo que tenemos que hacer. Pero los escribas dijeron, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? En la ley estaba escrito, pero se querían justificar diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús les dio la parábola del buen samaritano y dice, ¿quién fue el prójimo del que cayó herido? Y el samaritano. Por eso la pregunta es, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo aplicas? Y al fin y al cabo, ve y haz lo mismo. Porque el acercamiento a la Escritura en este amor de Dios y esta manifestación del amor de Dios se da no cuando vemos qué cosas podemos perder como el samaritano, como el
sacerdote o el levita al atender a un herido? ¿Qué perdemos nosotros? ¿Qué tenemos que dar que quizás no recuperamos? Sino que se da esto en el amor. El amor se da perfecto cuando decimos, ¿qué pierde aquel a quien yo no he ayudado? Y este es el resumen. Y si leemos la palabra de Dios y la meditamos, pero la aplicamos, allí entonces tenemos el perfecto amor, que es el amor que compartimos. Necesitamos interesarnos por otros y esto es madurez. Este es el amor perfecto. Esto es el amor maduro. Quizás nos venga bien poder pensar en si somos casados, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia política o la familia, como solemos decir, de la carne, los hermanos en la iglesia, nuestros vecinos, nuestros amigos. ¿Cuántas personas que hay que están esperando ese amor de Dios que transmitimos y que compartimos por su gracia? Qué fácil es decir, ya no siento por mi esposa lo que yo sentía antes. Yo no veo que haya amor en la iglesia. Bueno, si no hay amor, pongamos amor de aquel que Dios nos ha dado. Es muy, muy sencillo, pero esto se da en personas que aman con este amor perfecto. En segundo lugar, nosotros tenemos esto del amor perfecto que confía en el día del juicio. Dice Juan, 1 Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. La primera característica que nombrábamos en estos pasajes del amor perfecto, el amor maduro, es el que nos amamos unos a otros. La segunda característica de este amor perfecto o este amor maduro es que tenemos confianza para el día del juicio, para aquel juicio que va a venir. Estos días de mucho movimiento aquí en la Sierra de Córdoba, hemos visto algunos puestos de la policía caminera. Hay una diferencia grande cuando nos detienen en un control de rutina y nos anticipan que es para advertencia, pero que no van a poner ninguna multa. Entonces, no hay preocupación si por allí no teníamos las luces prendidas o si veníamos sin el cinturón. No hay tanta preocupación si se nos quemó alguna de las lamparitas, porque si no hay multa y si no hay castigo, no hay temor, aunque siempre que los vemos se nos sube algo desde nuestro corazón. Y no es amor precisamente, aunque también tenemos que amarlos. Pero la palabra de Dios dice, al hablar acerca del juicio, y cuando está expresando esto Juan, que para que tengamos confianza en el día del juicio. La Biblia habla de juicio. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que nosotros vivimos y morimos y después de la muerte está dispuesto el juicio. En algún momento después de la muerte está dispuesto el juicio. Ya no nos da la opción de una reencarnación o de hablar del karma y de cualquier otras cosas que no están en la Biblia. Habla de un juicio. El Señor Jesús advertía a los discípulos en Mateo 10 a este respecto y decía: tengan temor de Dios. Tengan temor de Dios, de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno.
No tengan temor del que pueda dañar su cuerpo. Tengan temor, decía Jesús, de aquel que puede echar sus vidas, su cuerpo, su alma en el infierno. Pero este no es el propósito de Dios, pero sí es para que lo temamos. Ahí entonces Jesús da la enseñanza que es tomada en dos sentidos, en Mateo y en Lucas. Cuando habla de los dos pajaritos por un cuarto, en Mateo 10, 28 y 29, no se venden dos pajaritos por un cuarto, una pequeña moneda. Con todo, ni uno de ellos se posa en la tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Lucas es el que dice, no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos. Y en la matemática simple uno dice, si se vendían 2 por un cuarto, para comprar 5 necesitaríamos 2 cuartos y un poco más. Pero ese pajarito es insignificante y no vale nada. No sé si nos acordamos de la yapa. Ese que no vale nada a los ojos humanos, sí vale delante de Dios. Por eso es que siempre miramos la advertencia con respecto al juicio, con respecto a la venida de Jesucristo, lo miramos esperando un juicio, pero un juicio por el cual Cristo ya pagó por nosotros si lo hemos aceptado. Por eso es que amamos la venida. No sé qué cosa se dará primero. A veces uno piensa cuánto falta para la venida del Señor. Pero sea que el Señor venga a esta tierra por segunda vez para concluir la obra, o sea que yo me adelante y Él me llame antes de su venida, de todos modos nos encontraremos. Y en ese momento debemos tener confianza, porque este es el amor que se ha desarrollado, la confianza para el juicio. Pablo decía que hay una corona que está preparada para todos los que amamos su venida, todos los que aman su venida, no solamente para Él. No vamos a recibir la ira del Cordero, sino que vamos a recibir el amor de Dios. Y la ira de Dios no estará sobre nosotros. Hay varios pasajes que nos advierten acerca de esto, de que no hemos de recibir y que podamos desarrollar esta madurez en el amor en Cristo Jesús. Y ya había anticipado en la primera carta Juan, en el capítulo 2, en el versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta es la idea, que desarrollemos el amor que Él nos ha dado para que no tengamos vergüenza cuando Él venga. No es la confianza, porque así como Él es, así somos nosotros. Así como Cristo vivió en este mundo, así Dios el Padre nos mira a nosotros. Y por el sacrificio de Jesús es válido como si hubiera sido el sacrificio nuestro, el pagar por nuestros pecados. Entonces tenemos confianza para el juicio y una eternidad con Él. En tercer y último lugar, aquí está básicamente, el amor perfecto echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor maduro, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice esta última parte de 1 Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. Si no se ha perfeccionado el amor en nosotros, todavía estamos con angustias y todavía tenemos ansiedad. Hoy día es corriente escuchar
y creciente escuchar del ataque de pánico, un episodio donde súbitamente nos llena de miedo, de ansiedad, de angustia, repentinos, no por influencias exteriores. No es que un perro ladra y tenemos miedo que nos ataque, no es que estamos cruzando una calle y pensamos que viene un auto. Sin que haya ninguna causa, la angustia, el miedo, el temor a lo que viene y básicamente el temor a la muerte y el temor a las consecuencias, a lo que hay después de la muerte. Este es el ataque de pánico. Y Juan no nos está diciendo a los creyentes que si desarrollamos una comunión con Él, entonces no podemos tener ataques de pánico, que no habrá ataques de pánico, que no habrá excesiva angustia o ansiedad, porque podemos echar todo en las manos del Señor. El amor y el temor son como el agua y el aceite, no se mezclan, se excluyen. Si tenemos juntos en un vaso de agua, agua y aceite, en un vaso de vidrio, agua y aceite, están separados y no se mezclan. Así también el amor y el temor. El temor lleva en sí castigo, ya va sufriendo por lo que va a ocurrir. Pero es interesante lo que Pablo también decía en Romanos capítulo 5, versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. No tendremos el castigo de Dios, somos salvos del castigo de Dios. Y en Primera Tesalonicenses también, capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en el capítulo 5, versículo 9, de esa primera carta a los tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el amor, y entendiendo esto es que nosotros no vamos a perecer y tenemos victoria sobre el temor. Hay varias etapas en esto. En primer lugar, antes de conocer al Señor, vivíamos con temor y inundados de temor, sin el amor de Dios. Cuando fuimos creciendo y aceptamos al Señor, hemos tenido una mezcla de amor y de temor. Y cuando hemos madurado, dice Juan, cuando maduramos, el amor toma el control y echa fuera el temor. El temor afuera. Cuando nosotros amamos de esta manera, es porque se ha manifestado ese amor de Dios en nosotros. ¿Cómo tener más amor de Dios? Imposible. Pero lo que es posible es sí conocer el amor de Dios. Y hay como conclusión 3 cosas para hacer que recomendamos en este momento. Primero, piense en la obra de Cristo. Estudie, lea lo que Él hizo para sus hijos, que lo hizo para usted también. Es como aquel niño que sale del incendio, que es salvado del incendio, habiendo tenido temor de perder la vida, y sale débil, sale con la ropa con olor a humo y manchada por el humo y tiznado su rostro, y se mira y entra en desesperación el niño, pero está saliendo del incendio en las manos de un bombero. Y conviene que mire al bombero y que mire los brazos del bombero, porque ellos son los que lo han sostenido y los que lo han sacado del fuego.
Es el Señor el que nos ha sacado del fuego. Cuanto más conozcamos a Jesucristo, más confianza vamos a tener. En segundo lugar, de las tres cosas, contemple las evidencias de la salvación. 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo, bueno, examinaos a ver si estáis en la verdad. Que tomemos un examen. Juan escribe esta carta para que nosotros podamos tener tres evidencias de quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Primero, la prueba teológica. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, que ha venido a tomar forma humana, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la prueba teológica. Si no estamos pensando en ninguna otra cosa rara de Él, lo creemos. Y si alguien dice que no vino Cristo en Jesús, el tal es mentiroso. Creemos esto de Jesús, creemos que Él ha venido en carne, que es Dios que se ha manifestado a nosotros, que es Jesucristo que ha tomado forma humana. Segundo lugar, la prueba moral. Hay cambios en nuestra vida, porque si no hay cambios en nuestra vida, quizás no hemos sido salvos. Si no hay confianza en Él, si nosotros estamos andando más en tinieblas que en oscuridad, nos engañamos a nosotros mismos. Juan dice, las tinieblas van pasando, hay cambios en mi vida, no hablo como hablaba antes, no pienso como pensaba antes y por consecuencia no actúo como actuaba antes. Hay un cambio moral, una prueba moral esta, y hay una prueba social. Si yo amo al prójimo, más que a mí mismo, más que mis intereses, más que mis circunstancias, si me intereso en el otro, esta es la prueba social. Así que hay tres pruebas. Las pasamos estas tres bardas. La prueba teológica, creemos que Cristo es el Hijo de Dios. La prueba moral, no estamos viviendo permanentemente en tinieblas, sino que andamos en luz. La prueba social, que amamos a nuestros semejantes. Bueno, tercer lugar, tenemos que crecer en las evidencias. Cuando uno está internado o cuando uno es ambulatorio pero está padeciendo alguna enfermedad, si ha comenzado a tomar el remedio, alguna mejoría debemos presentar. Hay cambios en nuestra vida de esta forma. Cuando vamos tomando la medicina, vamos mejorando. Esto es evidencia también de que somos de Él. Crezcamos en estas evidencias. Demos un nuevo paso de madurez en el amor. El amor maduro no es de personas perfectas, Estamos hablando de personas, de creyentes que tenemos que crecer, que somos maduros, que vamos hacia la perfección. Y esto oramos a nuestro Dios. Por el amor tuyo que has manifestado en Cristo Jesús, oh Dios, te agradecemos. Lo hemos recibido. Tú nos has declarado tu amor y te hemos recibido. Pedimos, Padre, que podamos, al conocer mejor a Jesús, al conocer mejor tus promesas, al profundizar en tu palabra, podamos afirmar nuestra fe en un amor maduro que echa fuera el temor, que no teme lo que puedan hacer los hombres, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Rogamos que tú sigas obrando en nosotros, que el efecto de esta salvación sea cada vez más evidente. En el nombre de Jesús. Amén.